Mi nombre es Deyanira Alarcón y voy a presentar nuestro estudio de caso. Eh, Primero pues diseñamos nuestro muestreo. Aquí como podemos ver de la población de mecatrónica, escogimos 50 personas para obtener 50 datos sobre la materia de integradora y hacerles distintas preguntas como el dinero que gastaron y relacionado con número de piezas y así. Aquí tenemos, como podemos ver, pues las preguntas que hicimos en Google. Aquí podemos ver que evidentemente son 50 respuestas y que ya después de eso pues cerramos la encuesta para que ya no pudiéramos recibir pues más respuestas. Aquí podemos ver los resultados que como nos los muestra Google, que pues es con un circulograma. Después ya iniciamos con las variables. Bueno, aquí tenemos por ejemplo la de cuál fue el costo de producción o mano de obra de tu producto o servicio, que es nuestra... Bueno, aquí como podemos ver están las respuestas que obtuvimos. Aquí están los rangos y aquí están los números de respuestas, las veces que se repitieron, vaya, las respuestas, o sea, pues la frecuencia. Aquí ya tenemos la tabla de distribución de frecuencia con distintos datos, así como los intervalos de 1 a 200, de 201 a 400 y así sucesivamente de 200 en 200 hasta 1200. Después tenemos la frecuencia absoluta, la cual es el número de veces que se repite. Después la frecuencia acumulada, que es el resultado de sumar las frecuencias absolutas. Después tenemos la frecuencia relativa porcentual, que es casi lo mismo, pero en porcentajes. Tenemos la marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo. Ya posteriormente, en esta tabla tenemos varios datos así, hechos con fórmulas. Posteriormente tenemos las medidas de tendencia central. Tenemos la media aritmética, la cual muchos conocen como promedio también, y esta se obtiene sumando todo el número de datos dividido entre, sumando la cantidad de número de datos, por decir 7 más 8, y ya se divide entre el número de datos obtenidos, así como el promedio es pues el promedio. Y lo obtenido ya es la media aritmética. Después tenemos la media, que es el dato de valor máximo más el dato de valor mínimo, se divide sobre 2 y así obtenemos la media. Después tenemos la moda. La moda es el dato que más se repite en nuestra... Pues los datos que tenemos, el que más se repita, esa es la moda. Después tenemos la mediana. La mediana es el valor del medio de los datos ordenados de mayor a menor o de menor a mayor. El número que queda en medio de esos datos es la mediana. Después tenemos las medidas de dispersión. Aquí tenemos, por ejemplo, la varianza, que es una medida que se representa variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Su fórmula es la suma. Primero, antes que nada, tenemos que sacar la media aritmética y después tenemos que poner el dato. Cada uno de los datos tenemos que poner el dato y luego restarle la media aritmética, y así con todos, pero la resta que se obtenga, es decir, no sé, por ejemplo, tenemos menos 10, es un dato, y la media aritmética es 9, entonces tenemos menos 10 menos 9, y esto se suma se eleva al cuadrado,
Y así con cada uno de los datos, y ya después se suman todos y se divide nuevamente entre el número de datos, y así se obtiene la varianza. Ya después tenemos la desviación estándar, que es prácticamente lo mismo, solo que ahora tenemos que sacarle raíz al resultado, y esa sería la desviación estándar. Después tenemos el rango. El rango es dato máximo menos dato mínimo. Y así tenemos el rango. Después, como tenemos, es la desviación media, que sería pues el dato menos la media aritmética sobre el número de datos. Y ya. Después tenemos las medidas de localización. Bueno, en esta pues básicamente se divide en cuartiles. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Después de ahí se saca la media y ahí tendríamos pues dos divisiones. Después de esas dos divisiones, en cada una se vuelve a obtener la media sin tomar en cuenta el dato, pues la media primera que obtuvimos. Prácticamente se saca la media de cada parte sin tomar en cuenta la media. Y de ahí quedarían, pues por decir, no sé, 4 divisiones. Y de ahí podemos sacar lo que se conoce como cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, que son pues los que aparecen aquí en esta presentación. Con este pues podemos tener un análisis sobre porcentajes más rápidos de 25 en 25. Y así es usada esta de cuartiles, el rango intercuartil, así se le conoce. Y pues ya básicamente sería todo. Ya después, pues como podemos ver, están los resultados de los datos ya obtenidos anteriormente de la variable número 2. Como podemos observar, tenemos un histograma y polígono de frecuencia, que es este. Después tenemos la ojiva. Posteriormente tenemos el Pareto, que el Pareto pues nos dice prácticamente que al 80% es donde tendríamos como a la mayor población. Aquí, por ejemplo, en el rango D, si queremos tener a la mayor población en un rango, sería el rango D. El rango D se refiere a B, C, D. Pues, ahí no, este es otro. El rango D, como podemos ver aquí, es de 601 a 800 pesos. O sea que si queremos que la mayoría de personas esté al 80%, tiene que ser esa cantidad. Después tenemos la gráfica de pastel. Aquí, como podemos observar, pues el 63, no, bueno, aquí dice el 6.36%. Ok, bueno, esto es más del 25% que pues gastan más de 1,200, no, más de 1,000 pesos. Es decir, que la mayoría de personas que nosotros encuestamos pues se gastan más de 1,000 pesos para su proyecto integrador, para la materia prima de este. Aquí tenemos después una gráfica pues normal de frecuencia. Después pues ya tenemos otra variable y prácticamente en cada variable se repite lo mismo que ya vimos anteriormente. Las tablas de frecuencias, las gráficas, las medidas de dispersión, de localización y todo eso. Ya con cada variable se representa eso. Y pues por último, aquí teniendo las 4 variables, pues como podemos observar en la primera pregunta,
el 32% se gastó más de 1,000 pesos en la adquisición de materiales. Aquí el 46% se gastó, no, o utilizó piezas o herramientas de 16 a 30, o sea, no utilizaron mucho. Fue como que, pues, medianamente ocuparon eso. Después, la mano de obra. La mayoría se gastó más de 1,000 pesos, estuvo caro. Y por último, pues ya el 34%, la mayoría de personas lo vendió, o más bien está como que valorando su proyecto a más de 1,500 pesos. Es decir que pues todo esto, la adquisición de materiales, pues sí se saca como una ganancia, que sería lo del proyecto, y ya lo venden a más de 1,500 pesos. Entonces no hay como que una pérdida de gastos, podría decir yo. Y pues de así se pueden hacer varias interpretaciones. Y por ejemplo aquí están de la primera pregunta. De la segunda pregunta aquí están. De la tercera pregunta, la interpretación de resultados. Y de la cuarta pregunta. Y pues ya sería todo. Gracias.